seguimos en La Mira, como les anunciábamos, con el sociólogo Gustavo Darma. Gustavo, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación a ustedes. Muy bien, Gustavo, ¿sabes que antes de que arrancar con este informe que presentaron el otro día en UNICEF sobre pobreza infantil, Fito y Fede me pidieron para hacer una entradiza, incluso con algunas cifras tuyas, digamos, se visten con ropa ajena, es algo que hacen muy habitualmente, digamos, usan cosas de los demás, pero para dar una perspectiva de lo que pasó con la pobreza y con la desigualdad en los últimos años. Bueno, para arrancar, hablemos un poco de desigualdad. Ahí es el indicador por excelencia es el índice de Gini, un indicador que muestra que, digamos, ordena la desigualdad de forma tal que el indicador en 0 lo que mostraría es un escenario en el que todos los hogares perciben el mismo ingreso, y un indicador en 1 implicaría que todo el ingreso se concentra en un único hogar. En eso, en el medio, bueno, Uruguay anda por debajo del 0,4, y si vemos la primera gráfica, vamos a ver la evolución en estos años, desde 2006 en adelante, en el cual hubo una caída importante del indicador y luego se ha mantenido. Y si comparamos esa caída con el resto de los países de la región en particular, vemos en la segunda gráfica que Uruguay no solo acompaña lo que sucede en el resto de los países, en la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, sino que además es el país donde más cae la desigualdad. Y esto, en cierta medida, por un lado tiene que ver con un contexto económico bastante favorable, pero por otro también con políticas públicas enfocadas directamente a este tema. Fito. No, claro, bueno, no, ahí en esa placa dejamos constancia que estos datos están robados de la tesis de doctorado de Gustavo de Armas, ¿no? Como corresponde. No, y en la tercera placa, claro, tiene que ver con, entre otras cosas, con el enorme esfuerzo fiscal, político y fiscal que ha hecho el Frente Amplio estos años en el gobierno, ¿no? Con el incremento del gasto público social. A ver, gente, muestren la tercera placa. Eso, gasto público social, el incremento del gasto público. La prioridad macroeconómica del gasto público social ha crecido, ¿no? La importancia que le ha dado el Frente al gasto público social, en el gasto público total, ha ido creciendo, y eso en buena medida, a menos que Gustavo nos corrija, tiene que ver con la evolución favorable de indicadores sociales en Uruguay, entre otros, con este indicador de la disminución de la desigualdad. Nada. Acá en este programa y en muchos lados solemos criticar al gobierno y al Frente Amplio, ¿no? Yo qué sé, que la seguridad, que el statu quo en educación que no se mueve, que cuestiones que tienen que ver con la falta de transparencia o a veces dice llanamente con la corrupción. Pero así como se dice eso, hay que decir que el esfuerzo que ha hecho el Frente Amplio en estos años en materia de políticas sociales es extraordinario y probablemente difícil de comparar, capaz que no tiene mucho parangón con lo que ha pasado en otras partes del mundo en el mismo periodo de tiempo. Y acá mismo te doy pie, Gustavo, sí, agradeciéndote que estés. No, por favor, a ustedes nuevamente por la invitación. Siguiendo un poco con la línea de reflexión que traías, Fito, efectivamente, si uno mira la evolución del gasto público social, su prioridad macroeconómica, cuánto pesa el gasto público social en el Producto Interno Bruto, hay tres grandes momentos en la historia del país de tasas por encima de lo que serían los promedios. Un primer momento, que son las primeras 2 décadas del siglo XX, lo que comúnmente la historiografía denomina el primer vallismo. Un segundo momento de fuerte incremento también en los años 40 y 50, lo que la historiografía denomina como segundo vallismo, neovallismo, luisismo. Y efectivamente en los 32 años de democracia que llevamos desde el 1 de marzo del 85, que dicho sea paso es el periodo más largo de democracia estable en Uruguay desde que existe democracia moderna, es un periodo de fuerte crecimiento, particularmente en los últimos 10 años. Para poner 10, 12 años, para poner esto en cifras, aproximadamente en el 2004 el gasto público social total, esto es seguridad social y protección laboral, educación, salud, asistencia social y algunos rubros de menor peso, como puede ser vivienda, todo eso representaba 20 puntos del Producto Interno Bruto, grosso modo. ¿En él? En el 2004. 2004, 20 puntos. En el 2014, 2015, me refiero a esos años porque son los últimos años para los que disponemos información oficial, estamos hablando de más o menos 25%. Claro. A veces varía de acuerdo a la metodología que se emplea. Uno diría que en un periodo de muy fuerte crecimiento del Producto Interno Bruto, la prioridad macroeconómica del gasto público social pasó de 20 a 25.
En el periodo anterior, 85-2005, también hubo un crecimiento importante del 15 al 20%. Eso te iba a decir, porque no es la primera vez en Uruguay que se hace énfasis en las políticas sociales. No, por supuesto. Uruguay, lejos de haber experimentado una disminución del gasto público social en relación al PIB en los primeros 20 años de democracia, este aumentó fuertemente, y en parte aumentó fuertemente, y tiene que ver con uno de los debates que está sobre la mesa, por el aumento del gasto público en seguridad social. Claro. Hay un fuerte aumento del gasto público en seguridad social en la primera mitad de los 90, en parte determinado por la reforma constitucional de 1989, que se podrá decir fue una reforma que partió de los colectivos de jubilados y pensionistas, pero fue una reforma respaldada por candidatos presidenciales que en ese momento representaron el 80% del electorado. Por lo tanto, uno podría decir que el sistema político estuvo de acuerdo con esa reforma, que se podía prever salvo Jorge Valle, ¿no? Salvo Jorge Valle, y creo que algún sector dentro de la izquierda del Frente Amplio, pero no el Frente Amplio como tal. Entonces, sí, efectivamente, entre 1985 y 2004 aumenta el gasto público social en relación al PIB, fundamentalmente en seguridad social, en alguna medida también en educación en la segunda mitad de los 90, de la mano de la reforma Rama, sobre todo entre 1995 y 1997, y en los últimos 12 años, digamos, básicamente estas tres administraciones del Frente Amplio, salta del 20% al 25%, y yo diría que ahí los dos factores que lo explican es el aumento del gasto público en salud, generado por la reforma de la salud, y el gasto público en educación. Claro. En alguna medida también, aunque su participación es menor, el gasto público en asistencia social, lo que uno podría llamar el universo Mides, BPS, nuevo régimen de asignaciones familiares. ¿La pobreza creció mucho durante la dictadura? Mira, es difícil responderlo porque la encuesta continua de hogares continua, como la tenemos hoy, es del 86 para acá. Hay algunas mediciones sueltas de comienzo de los años 80, alguna de mitad de los años 70, alguna de fines de los 60 y una del 63, pero son como observaciones puntuales en esos años. La pobreza subió fuertemente con la crisis del 82. Recordando más o menos de memoria algunas estimaciones con línea de pobreza de CEPAL, que es menos exigente que la línea de pobreza del INE, la pobreza se duplicó entre 1981 y 1985. ¿Se duplicó en ese momento? Se duplicó, pasó de algo así como 12% a 20%. Línea de pobreza de CEPAL, que es una línea más baja. Si aplicáramos la línea de pobreza del INE, no la actual, sino la de 2002, a esos años, yo me animaría a decir intuitivamente que se duplicó el porcentaje, pero con valores más altos a los que acabo de mencionar. Producto de la crisis del 82, el lapsus tiene su sentido, sí, de la crisis del 82, que implicó una caída fuerte de los ingresos reales de los hogares, motivado por el salto de la inflación, luego de la crisis de la tablita y también el aumento del desempleo. O sea, cada vez que pierde capacidad de compra de los hogares, que sus ingresos reales decrecen por inflación, por desempleo, bueno, aumenta la pobreza monetaria. Permitime una cosita y Freddy ya te doy paso. El otro día lo hablábamos en la radio. La pobreza se mide por ingresos, ¿sí? Exacto. Entonces, cuando repartimos dinero, por el mero hecho de repartir dinero, sacamos gente de la pobreza. Sacamos de la pobreza gente que tiene detrás de pronto 4 generaciones de pobreza. Exacto. Entonces, lo estamos sacando monetariamente, pero culturalmente siguen siendo pobres. Entonces, ¿cómo tenemos que leer esto? ¿Cómo hay que interpretar cuando leemos? Yo te agregaría que además de culturalmente pueden seguir siendo materialmente pobres. Además, amén de que van a tener seguramente una capacidad de consumo mayor si aumenta su ingreso, y eso le va a permitir satisfacer un conjunto de necesidades de consumo básicas. Pero los problemas estructurales de vivienda, exacto, de habitabilidad, bueno, esos problemas no se resuelven solo con ingreso o solo con un aumento pequeño del ingreso. Pero entonces, ¿cómo tenemos que leerlo, Gustavo? Claro. Entonces, cuando nosotros decimos, bajó la pobreza tanto por ciento y sacamos un montón de gente de la pobreza, sí, la sacamos en las estadísticas. Yo diría para la audiencia, para explicarlo de manera muy simple y muy gráfica o intuitiva. En Uruguay en el 2004 había un 40% de población bajo la línea de pobreza. Ahora, buena parte de esa población, yo diría más de la mitad de esa población, había caído bajo la línea de pobreza luego de la crisis del 2002. La crisis del 2002, como ustedes recordarán, devaluación mediante, determina un aumento fuerte de la inflación, un aumento muy fuerte del desempleo, cayeron los ingresos de hogares de sectores medios y esos hogares cayeron bajo línea de pobreza.
La pobreza llegó al 40% en el 2004. En el 2009, para ir por ciclos, baja del 40 al 20%. Ese primer grupo que sale con el crecimiento económico, sale con la recuperación de ingresos de los hogares, sale también con la mejora de los salarios, consejo de salario, sale también con políticas. Pero esa no es una población pobre dura, ¿no? Es una población que es pobre por ingresos, es lo que técnicamente llamaríamos pobreza reciente, utilizando una vieja terminología cepalina. 2010 asume Mujica, 20% de pobreza, grosso modo, monetaria. 2015 asume Vázquez por segunda vez. En esos 5 años baja la pobreza del 20 al 10%. Ahí ya tenemos un núcleo de población que es vulnerable a la pobreza y que en un contexto recesivo o de crisis podría volver a caer por debajo de la línea de pobreza, pero que tiene un capital humano, social, que lo coloca por encima de lo que sí es un núcleo duro de pobreza. Justo ayer tuve la oportunidad de compartir una mesa con la economista Andrea Vigorito del Instituto de Economía de la Universidad de la República y decíamos, bueno, en Uruguay no hay estudios de cohorte, es decir, que sigan una muestra a lo largo del tiempo que nos permita decir cómo va evolucionando la población pobre. Pero intuitivamente todos los que nos dedicamos a esto, economistas, sociólogos, demógrafos, tenemos la impresión de que en Uruguay hay un núcleo duro entre el 10-15% que está en situación de pobreza monetaria y también por otras dimensiones. Tengan en cuenta que el valor actual, este 9,4%, que es el más bajo de esta serie de 30 años, no es tan diferente o más bajo que el valor que habíamos alcanzado a mitad de los 90, con una línea de pobreza que era un poco menos exigente. En la segunda mitad de los 90 la pobreza se estancó en el 15%. Yo tengo la impresión de que en Uruguay hay un núcleo duro. Entre el 10 entre el 10 y el 15% es un núcleo duro. Un núcleo duro que es pobre por ingreso, pero se le suman otras dimensiones. Que no se arreglan con transferencias de dinero. No, a ver, claro. Uno puede decir, aumento significativamente las transferencias de ingresos en esa población, van a superar seguramente la línea de pobreza, algunos van a volver a caer porque pierden la changa o el empleo que tienen circunstancialmente. Sería como una pobreza monetaria friccional. Pero probablemente ese aumento de ingresos no sea suficiente como para mejorar sustantivamente las condiciones de vivienda o las condiciones del barrio. Tampoco ese aumento significativo del ingreso nos va a asegurar que los niños y adolescentes de esos hogares dejen de estudiar o que las tasas de deserción educativa varíen significativamente, porque eso ya no depende del ingreso de los hogares, sino del propio sistema educativo. Ahora bien, esa es una dimensión clave. Si nosotros no logramos asegurar, sobre todo en los primeros años de vida de las personas, que tengan un nivel de consumo o de ingresos sus hogares que les permita satisfacer una canasta básica de consumo, bueno, estamos en problemas, estamos realmente en problemas. Y te agrego algo que me parece es importante y poco conocido en el debate ciudadano sobre estos temas y probablemente tampoco para la teleaudiencia. Cuando nosotros vemos los países más desarrollados del mundo, los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, allí la pobreza monetaria, y eso que se la mide como pobreza relativa, básicamente hogares que tienen un ingreso por habitante o por integrante por debajo de la mitad del promedio nacional. Allí la pobreza así medida es apenas 3, 4, 5%. ¿Pero por qué es tan poco, 3, 4, 5%? Producto básicamente de dos cosas, transferencias e impuestos y contribuciones. En Europa hay muchos organismos que se dedican a estudiar el impacto de las transferencias monetarias, subrayo, transferencias monetarias. Dar plata, eso que la gente concreto, le enoja. Dar plata. ¿Cómo le vas a dar plata a los pobres? Le damos plata a los vagos. Exactamente, dar plata, absolutamente, dicho así, plata, dinero. El impacto que tienen las transferencias monetarias más los impuestos y contribuciones a la seguridad social, por así decirlo, lo que sale de un bolsillo y lo que entra en el otro. El impacto que esto tiene, es decir, la acción del Estado, sobre la pobreza monetaria y la desigualdad medida por Gini. Hay un estudio del Centro Innocenti de UNICEF en Florencia sobre la pobreza infantil en los países ricos de comienzo de los años 2000, y diría que esto que voy a decir no ha variado grosso modo en los últimos 15 años, que muestra, por ejemplo, en esos países, los escandinavos, que la pobreza, si no hubiese transferencias e impuestos, sería del 18, 19, 20%. La pobreza real es del 3, 4, 5%. En esos países, la capacidad del Estado a través de transferencias monetarias y de impuestos y contribuciones de reducir la pobreza es casi de un 70%. Es decir, el porcentaje original, el porcentaje de pobreza generado por mercado, por el ingreso que proviene del mercado, del trabajo, de los empleos, de las ganancias, de lo que sea,
versus la pobreza real, una vez que el Estado le sacó plata de un bolsillo y le metió plata en el otro bolsillo, la pobreza baja un 70%, del 18 al 3-4%. Incluso países de tradición liberal, en Reino Unido, si uno mira lo que el Estado destina a través de la protección social a las familias con niños en transferencias monetarias, en muchos de esos países 3 puntos o 2,5 puntos del PIB es transferencia de plata a las familias con niños. Impresionante. En Uruguay es más o menos, contando el régimen de asignaciones familiares Plan de Equidad del 2008, introducido por el Frente Amplio, más lo que queda del régimen de asignaciones familiares tradicional contributivo, más la cuota aparte que podríamos estimar de tarjeta Uruguay Social que va a hogares donde hay niños, uno podría decir medio punto del PIB. En los países más desarrollados estamos hablando de 2,2 en promedio en los países de Europa Occidental. 5 veces más. Algunos sectores dentro del Frente Amplio intentan instalar en la agenda la discusión sobre una renta básica universal. Esto es asegurarle a todos los hogares un nivel mínimo, un piso de ingresos sobre el cual después, bueno, dependa de su esfuerzo, de sus capacidades, de las oportunidades, digamos, que aprovechen. ¿Cómo ves vos el tema de la renta universal? Y a nivel internacional también es una discusión interesante. Mira, hace 10 o 15 años esta era una discusión más conceptual o teórica de filósofos y de economistas y del cruce de filósofos y economistas. En los últimos años esta discusión se ha ido tornando un poquito más real y se plantea más en términos de un piso de protección social universal, incluso a nivel de algunos organismos internacionales se alienta esta discusión. Voy a citar un viejo amigo de Fito, Enrique Iglesias, en una conversación dijo: a mí, economista, cuando me hablaban hace 15 años de la renta básica universal, me parecía una idea un tanto esotérica, ¿no? Difícil de aterrizar, y era la reacción muy común de muchos economistas. Bueno, hoy en día lo tendríamos que pensar, y él lo decía, entre otras cosas, en relación al fin del trabajo tal como hoy lo conocemos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a organizarnos como sociedades para proteger el consumo de la población cuando tenemos un futuro tan incierto respecto a lo que va a ser el empleo? Pero avanzo un poquito más. Yo les mencionaba un país muy cercano a nosotros, Argentina. En este momento Argentina, entre la asignación universal por hijo, que es algo muy parecido a nuestro nuevo régimen de asignaciones familiares Plan de Equidad, que nació con la anterior administración de la presidenta Cristina Kirchner, que continúa y es ampliado en la administración de Cambiemos de Macri, más las asignaciones familiares contributivas, muy parecidas a las nuestras tradicionales, más el salario social que reciben algunos funcionarios con niños, más devoluciones de impuestos a las ganancias, familias con niños. Aproximadamente el 90% de toda la población menor de 18 años es cubierta por algún tipo de apoyo del Estado. Por lo tanto, sectores de bajos ingresos, de ingresos medios altos, incluso ingresos altos. Eso en Argentina hoy representa algo así como 1,2% del Producto Interno Bruto. Me refiero a un trabajo reciente de ANSES con el apoyo de UNICEF. Estamos hablando de una magnitud de esfuerzo fiscal y macroeconómico mayor al que hace Uruguay, que ha crecido mucho, dicho sea de paso, porque cuando Fito hacía referencia a la evolución reciente, hay algunos trabajos de Rodio Barín, Verónica Amarante y Andrea Vigorito sobre las asignaciones familiares, trabajos que ya tienen unos 10 años, que muestran que entre 1990 y el 2004, 2005, el viejo régimen de asignaciones familiares estuvo planchado en 0,3 del PIB. A partir del nuevo régimen de asignaciones familiares, Plan de Equidad del 2008, salta a 0,6. Luego ha ido bajando levemente, pero uno diría, grosso modo, que el Uruguay, sobre todo en la primera administración Vázquez, y en parte también con algunas transferencias o la tarjeta Uruguay Social en los primeros años de la administración Mujica, duplicó el esfuerzo macroeconómico que hacen transferir recursos a familias con niños. Ahora, yo insisto, pensemos en los países más desarrollados. Yo no lo voy a citar acá porque sería para largo. Me dediqué a leer en estos días, pensando en esta entrevista, a ver los casos concretos. ¿Qué es lo que hacen Finlandia, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda? ¿Qué informan ellos como políticas de apoyo a las familias en las bases de datos de la OECD? Y es impresionante porque ahí te das cuenta del chip diferente. No logré encontrar en ninguno de los casos la noción de condicionalidad.
O sea, la transferencia... Yo te doy para que vos... la transferencia... El tema de las contraprestaciones, ¿vio? Que se ha debatido, ¿no? O sea, pagamos asignación familiar si el chiquilín va a la escuela, te pagamos si lo llevas a tal lugar, te pagamos si vos das algo a cambio. Eso de la contraprestación, que se ha generado mucho debate por esto que decíamos yo un poco en broma, le damos plata a los vagos. No, acá se da plata a cambio de nada. Mira, yo creo que el problema o la gran diferencia entre los países más desarrollados y América Latina en general, y Uruguay en particular, es que en estos países las transferencias monetarias están pensadas para proteger el desarrollo, el ingreso, un nivel de bienestar básico de familias con niños. No tienen una finalidad educativa. Nosotros creo que en América Latina muchos de los programas de transferencias condicionadas tratan al mismo tiempo de resolver los dos objetivos. Está claro. Es cierto que en los países más desarrollados, por lo menos en la educación básica o primaria, no tienen el fenómeno de la deserción o la desafiliación como para decir, ¿qué hacemos además para incentivar la asistencia? O sea, la asistencia es universal, el ingreso de la educación media superior es cercano al 80% y eso se logra porque el sistema educativo resulta atractivo para los niños, adolescentes y jóvenes. Ahora, hay otras cosas interesantes respecto a estas políticas. Por ejemplo, no son políticas que penalizan el hecho de que las familias sean más numerosas. Esto es de que vaya bajando la transferencia por el número de niños. Incluso se incrementa. Incluso se incrementa cuando se trata de un hogar con un jefe o jefa de hogar solo. Incluso se incrementa o aparecen transferencias cuando ese hogar, pongamos una familia con padres divorciados, no está recibiendo la transferencia del otro adulto. Entonces es todo un pool de transferencias pensado para asegurar el bienestar de las familias. En Uruguay, 1 por cada adulto pobre, hay 10 niños pobres. Por cada hogar. Porcentajes. En Uruguay tenemos 2% de personas de 65 más años de edad que son pobres y tenemos 18% de menores de 18 años que son pobres. La probabilidad de ser pobre que tiene un niño es 9 veces mayor a la probabilidad de un adulto mayor, o 10 veces mayor. O 10 veces. En el próximo bloque ya nos metemos en esto. Bien.